Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces con nuestra charla en el día de la fecha. Y para comenzar, lo que hacemos siempre es darle gracias a Dios con una oración. Y generalmente cuando oramos a Dios, hay una posición que adoptamos, inclinar la cabeza y cerrar los ojos en señal de reverencia y para no distraernos. Pero en este día y utilizando este medio, que es Facebook, les propongo hablarle a nuestro Dios sin esa posición, sin cerrar los ojos por esta vez. Así que hablamos con nuestro Dios. Señor, te damos gracias en este día, a ti que eres el Dios único, creador de todas las cosas, el que sustenta a cada cosa en su lugar, cada estrella, cada planeta, el que sustenta el mundo entero y el que sostiene nuestras vidas, el que nos hace despertar cada mañana como lo hemos hecho hoy, y también el que tiene un propósito para nuestra vida. Gracias te damos, Dios, por ese plan que tienes para cada uno de los hombres, por ese propósito que tienes para cada uno de los hombres. En este día queremos agradecerte y queremos pedirte que nos guíes en el camino de nuestra vida, para que podamos ser felices, para que podamos tener lo que tú das, que es bendición, que es vida. Decimos estas cosas delante de ti y lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, habiendo agradecido y pedido a Dios en esta mañana, quiero hablarles en esta mañana o meditar por un momento sobre la Agenda 2021, la Agenda 2021, la agenda para este año. Toda persona o la mayoría sigue una agenda, programa o llena una agenda para cada año. Puede ser que utilicemos la vieja agenda en formato de cuaderno, la de papel. Puede ser que utilicemos la más moderna, la digital, que esa tiene de todos. Estaba viendo una propaganda sobre una, donde hay lugar para poner allí de todo, donde se pueden producir las páginas a necesidad de cada uno, donde se puede incluir incluso la parte de la comida, la parte de las dietas, el trabajo, el estudio, los viajes, el esparcimiento, se puede incluir todo. Y hay una agenda que creo que es la agenda que Dios ha dado a cada persona, que es la agenda que está en la memoria. Nosotros ya de por sí sabemos las cosas que tenemos que hacer y muchas de esas cosas las hacemos por necesidad. Por ejemplo, apenas nacemos tenemos la necesidad de comer, de alimentarnos, y lo hacemos saber a mamá llorando. Y hay esa agenda que está en nosotros, se abre automáticamente todas las veces que son necesarias durante el día y nos alimentamos. Y lo tenemos de por vida. A veces puede ser que cambie porque estemos con alguna alimentación especial o por enfermedad. Sin embargo, permanece durante toda nuestra vida. Y esto es para todas las personas. El mundo tiene una agenda 2021. El mundo hablando en el sentido completo, en el sentido total. Y estaba leyendo un artículo, no lo leí todo porque era muy largo, sobre los 10 temas más importantes del 2021 para el mundo. Y reflexionaba un poco sobre el año pasado, sobre el 2020, el 2020, y sobre todo reflexionaba un poco sobre la dificultad o el problema de la pandemia.
y dice una palabra que mencionaba y que se repetía y que podía expresarse en todo el mundo, era la palabra incertidumbre para el año pasado. Y esa fue la palabra que, digamos, ocupó todas las agendas y prácticamente durante todo el año no hubo persona que no fue afectada por esa palabra, que es la incertidumbre. Para este año que viene se pronostica algo mejor según esa mirada o según ese análisis, pero sin embargo no aseguraba nada. Y los que leemos la Biblia sabemos que para Dios no hubo incertidumbre el año pasado. Todo estaba absolutamente claro y escrito. He leído un poco en ese artículo y he visto más o menos los temas que están programados para este año a nivel mundial. Tiene que ver con las relaciones entre los países, con la política, con las potencias mundiales, con las armas, con la ecología. Todos esos son los temas que están para este año. Y aunque no leí toda la nota, no encontré en ninguna parte la palabra Dios o alguna mención acerca de Dios. Y no me sorprendió porque la Biblia dice que para el hombre no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, que el hombre ha dejado, ha olvidado, no quiere saber nada de Dios. Entonces por eso no encontré en ese artículo ninguna mención acerca de Dios. Y Dios no está entonces en la agenda del mundo del 2021. Y sabemos que en el mundo en el año que pasó tampoco, aunque sin embargo muchos han clamado a Él. Algunos de forma desesperada, otros por obligación, pero todos han clamado a Dios. Algunos han visto a Dios de una forma, otros creen en Dios, que Dios tiene determinada u otra forma y han clamado a Dios. Sin embargo, cuando los líderes mundiales preparan la agenda, no está Dios en esa agenda. Sin embargo, Dios tiene en su agenda a toda persona. Toda persona que existe está en la agenda de Dios. Y esto nos da un número asombroso, un número maravilloso, nos habla de un Dios grande, imposible de comprender como lo describe la Biblia. Que toda persona esté en la agenda de Dios es algo asombroso. Pero hay más aún. En la agenda de Dios están las personas que ya no viven. Y uno se preguntaría, ¿para qué vas a tener en la agenda a alguien que ya no vive? Por ejemplo, no podría ninguno de nosotros poner en nuestra agenda encuentro con Maradona, porque Maradona falleció. Y sabemos que no podemos programar una cita con él. Si llamamos y pedimos una cita, nos van a decir que estamos locos. Sin embargo, Dios tiene programado en su agenda encuentro con las personas que ya no viven. Además, Dios tiene en su agenda a las personas que no se les permite vivir o que no se les permitió vivir. Por ejemplo, las personas que Él crea y que son abortados están en la agenda de Dios. La Biblia dice en el libro de los Salmos, mi embrión vieron tus ojos. Dice allí que Dios tiene un libro personal de cada persona donde están escritas cada una de las cosas que van a ser de esa persona. Cada uno de sus miembros están escritas en ese libro de Dios. Y Dios tiene la agenda de las personas que no se les permite nacer, de los abortivos. Y en ese sentido, las personas, los hombres, están tratando, como seres humanos, de cambiar la agenda de Dios. Dios decide que nazca una persona,
tiene un propósito para ella y las personas que decidimos corregir esa agenda, tachar esa agenda y cambiarle el programa, cambiar el propósito. Una cosa llamativa también es que la agenda de Dios no tiene ninguna cosa por hacer. Todo lo que está en su agenda lo cumple, lo hace, lo realiza. Dice la Escritura que nadie puede estorbar el propósito de Dios, el plan de Dios. De manera que es una agenda impecable. Está absolutamente escrita a la perfección. Y un reflejo de eso es su palabra. Dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando el Señor Jesús vino al mundo, dice, no penséis que he venido para sacar la ley, para abrogar la ley, sino he venido para cumplirla, porque la agenda de Dios es perfecta. Nadie la puede cambiar. Incluso ni los gobiernos, ni las autoridades, ni los legisladores. Y por eso oramos a Dios especialmente por nuestro país, porque nuestro país está tratando o intentando cambiar la agenda de Dios, por lo menos en sus mentes. Por eso decía que la agenda que Dios nos ha dado está en la mente, está en la memoria. Que los hombres no querramos reconocerla o utilizarla, eso es otra cosa. Dios entonces tiene una agenda y en ella está incluido todo ser humano. Decía, los que ya no viven, los que no se les permite vivir y los que estamos vivos. Y ahí venimos a la parte importante, porque si Dios tiene una agenda para mí que estoy vivo, entonces debo saber qué es lo que tiene planeado para mí. Dios tiene en su agenda a todo ser humano. Pero la pregunta es, el hombre, usted o vos, ¿tenés en tu agenda a Dios? Y posiblemente muchos respondan y digan, yo tengo en mi agenda a Dios. Yo cada mañana lo tengo en mi agenda. Y como usamos una frase, a veces le doy, el primer lugar en mi agenda es para Dios. Y entonces ahí viene la otra pregunta. ¿En qué porcentaje de tu vida o de tu agenda está Dios? ¿Está solamente en esa primera parte? Supongamos que dividimos el día en 24 horas como tiene, o dividámoslo en 8 solamente, que son las horas laborales. ¿Cuál es la hora de Dios? La primera, la hora número 1, y después las otras 7 son mías y puedo hacer lo que quiero. ¿En qué porcentaje de tu agenda está Dios? Dios tiene en su agenda incluido a todo ser humano. Pero usted o vos tenés en tu agenda incluida a Dios, y si lo tenés, ¿en qué porcentaje lo tenés? Y si lo tenés en un gran porcentaje, ¿de qué manera lo apreciás? ¿Es un invitado a tu vida? ¿Alguien a quien puede ayudarte? ¿A quien le pedís cosas? ¿O es el Señor de tu vida, como enseña la Biblia? En la Biblia hay un pasaje que quisiera compartir con ustedes, que está en el Evangelio según San Mateo, donde encontramos allí 3 agendas. Evangelio según San Mateo, vamos a leer el capítulo 21, comenzando desde el versículo 28. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, a partir del versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Mateo 21, 29 ahora. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Verso 30. Y acercándose al otro,
le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Verso 31 del capítulo 21 de Mateo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Acá tenemos tres agendas: la agenda de un padre y la agenda de dos hijos. En realidad, la agenda del padre, como hemos mencionado, incluye a los hijos. Hay una invitación, hay una propuesta que es traída por el padre. Y entonces tenemos ahí esta agenda del padre donde incluye a toda persona, aquí solamente representada por los dos hijos. Uno que se comporta de una manera y que responde de una manera a la agenda del padre, al pedido del padre, a la invitación, y el otro que responde de manera diferente. La agenda del padre es una agenda entonces de inclusión, donde cada hijo tiene la oportunidad de beneficiarse con la viña de su padre, con la bendición de su Padre. Y la Biblia nos enseña que Dios es nuestro Padre por creación, porque como hemos mencionado allí en el libro de los Salmos, Él crea a toda persona, Él da la vida, Él da el soplo de la vida, el aliento, y Él es el Padre por creación y se acerca a cada uno de sus hijos en forma personal y le dice, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Qué significa esto de ve hoy a trabajar en mi viña? Bueno, cuando nosotros leemos la Biblia encontramos que el Señor Jesús se ocupaba de los negocios de su Padre. Y los negocios de su Padre se ocupaba de venir, dice la Escritura, a buscar y salvar lo que se había perdido. Así que vemos que la viña del Señor consiste en buscar y salvar a personas que están perdidas. La Biblia enseña perdidas y muertas en sus delitos y pecados. Y el trabajar en la viña del Señor significa obedecer, significa tener fe, significa creer en Cristo, significa tener vida. Esa es la invitación. Y toda persona está incluida en la invitación del Padre. Toda persona está incluida como hijo, como criatura de Dios. Pero no toda persona responde obediente, responde con fe a la invitación de Cristo. Ahí encontramos en este pasaje que lo más importante en nuestra Agenda 2021 es la voluntad del Padre, es la voluntad de Dios. Esa es la parte importante de nuestra agenda y debiera cumplir o llenar cada uno de los huecos o de los cuadritos de nuestra agenda, de los días, de los meses. Debiera llenar todo la voluntad de Dios, porque esa voluntad dice la Biblia que es agradable y perfecta. Cuando habla de los hombres, Dios dice que Él tiene pensamientos de bien, pensamientos de bendición. Y cuando el hombre los mira, a simple vista no parecen de bendición. Las personas tienen una idea de que lo que Dios hace o quiere de los hombres es una cosa aburrida y muy exigente. Hace un tiempo uno de mis compañeros de trabajo, o varios de mis compañeros de trabajo, estaban hablando de la parte religiosa y de si ellos asistían o no asistían a la misa, y la conclusión que ellos sacaban de la asistencia
a las reuniones o a la misa era que solamente era para escuchar acusación de que sos malo. Y la otra conclusión era de que no solamente sos malo, sino que además te estás culpando todo el tiempo y de que te aburrís. O sea, no era positiva la conclusión que ellos sacaban de esa asistencia, de esa reunión. Esa es la impresión que tiene todo ser humano a la invitación de Dios, a este llamado de Dios, cuando Él llama a sus criaturas y les dice: ve hoy a trabajar en mi viña, ven a disfrutar de mi viña y de mis frutos. Aquí fue uno de los hijos fue mandado por el padre: ve hoy a trabajar en mi viña. Y dice el versículo 29 que respondió él y dijo: no quiero. Con una palabra contundente, con una frase directa, sin rodeos, directamente le dijo: no quiero. Sin embargo, sigue ahí el pasaje y dice que después arrepentido fue. ¿Por qué fue después arrepentido? Bueno, porque la palabra del Padre empezó a resonar en su corazón, empezó a trabajar en su alma, le empezó a mostrar los beneficios de trabajar en la viña de su Padre, los beneficios de la obediencia, y de alguna manera le mostró que esa era la mejor agenda para él, la agenda que el Padre tenía. Y para cada uno de nosotros la mejor agenda 21 es la voluntad de Dios, la agenda que Dios nuestro Creador tiene para nosotros. Y la primera actividad que Él nos propone es observarle a Él buscando para salvarme, muriendo por mí en la cruz, porque estoy perdido, porque voy al infierno, porque no puedo alcanzar la gloria de Dios. Eso me dice la Escritura. Y esa es entonces la primera propuesta o actividad: observarle a Él en la cruz, obedeciendo a su Padre, muriendo por mí, cargando mis pecados, derramando su sangre para que yo pueda tener vida. Hay una expresión en la Biblia que dice que Él se hizo pobre para que nosotros pudiésemos ser ricos, ser enriquecidos, para que pudiésemos ser ricos en Dios, para que pudiésemos tener vida y vida eterna, para que pudiésemos tener el cielo. Así que este hijo al principio rechazó la agenda que el padre tenía, rechazó esta propuesta de Dios, dijo: no quiero, pero después trabajó la palabra del Padre en su corazón. Debe haber sido una forma muy amable, muy amigable de hablarle, aunque debe haber sido con autoridad. Sin embargo, este hijo debe haber encontrado algo familiar en esa palabra y por lo tanto dice que después arrepentido fue. Y hay varias palabras interesantes y muy necesarias para nosotros. Una es la palabra arrepentimiento. Y el arrepentimiento sucede o se muestra en nosotros una vez que reconocemos nuestros pecados. Cuando la Biblia nos dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en Romanos capítulo 3, eso es verdad. Y cuando nosotros reconocemos que eso es verdad y nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces vamos. Y cuando vamos, ahí está el Padre en su viña. Y ahí está el Padre con sus frutos. Y nos damos cuenta o entendemos, como dice la Escritura, que el trabajo del Padre no es pesado. Dice el Señor: venid a mí y descansad. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una vez que uno obedece por la fe a la invitación del Señor, se da cuenta que ese yugo no es algo pesado, sino que es algo ligero. El yugo pesado es
para los hombres la incertidumbre, como mencionábamos al principio. Es algo que frustra, es algo que aplasta, es algo que desconcierta, es algo que no te da ganas de vivir porque no podés proyectar absolutamente nada. Este año pasado, en el sentido social y en el sentido económico, hemos estado un poco en esa situación, como bien lo mencionaba la nota, con incertidumbre. Pero el que viene a Cristo, el que viene y entra a su viña, encuentra que el yugo del Señor es fácil y es ligero, porque observa al Señor Jesús viniendo desde el cielo, naciendo allí en Belén, viviendo entre los hombres, haciendo bienes entre ellos, pero más aún lo observa siendo apresado, siendo prendido, siendo juzgado falsamente y muriendo allí en la cruz por los hombres. Pero sigue observando al Señor Jesús y le observa que, como enseña la Escritura, Él resucitó al tercer día, se levantó de entre los muertos, venció a la muerte, y esa victoria sobre la muerte nos la ofrece a cada uno de nosotros. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia, pero en Él podemos tener vida. Dice la Escritura, de la misma manera como Dios resucitó a Jesús levantándole de los muertos, también nos resucitará a nosotros. Y esa muerte que hoy existe, que significa separación, que no podés conectarte con Dios, uses la aplicación que uses, no podés conectarte con Él porque los pecados hacen separación. Dios quita ese estorbo, Dios quita esa barrera, la de los pecados, con su sangre la limpia y uno queda en comunión con Dios. Y entonces se da cuenta que en la viña del Señor el yugo es fácil, es ligero. Cristo cargó la mayor parte, cargó todo el peso de mis pecados allí en la cruz, y lo hizo una vez y para siempre. Entonces, la agenda de este hijo, en primer lugar, él respondió positivamente: sí, voy a ir, pero después dijo: no lo voy a hacer. El del segundo hijo, dice ahí en la Escritura, y acercándose al otro, verso 30, perdón, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Esta es la otra actitud. Lo interesante es que Dios habla de la misma manera a todos sus hijos, la misma invitación, la misma gracia, la misma oferta, ofrece pagar todos los pecados con la misma obra, con el mismo sacrificio, el de allí, el de la cruz. Y este hijo, que escuchó la invitación de la misma manera, dijo: sí, Señor, voy, y después no fue. Y él nunca pudo experimentar que el yugo del Señor era fácil, que en la viña del Señor había bendición, y no lo pudo hacer porque no hizo la voluntad de su Padre. Y la pregunta en esta mañana, o el desafío para cada uno de nosotros, y especialmente para usted o para vos, es: ¿qué vas a hacer con la voluntad o con la agenda de tu Creador? La Escritura dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Uno debe prepararse para la eternidad. Decíamos que en la agenda de Dios están todas las personas, están los que ya no viven, y en algún momento nosotros vamos a dejar de vivir también, cada uno de nosotros. Va a llegar el día de nuestra muerte y vamos a dejar de existir en este mundo, en nuestro cuerpo, pero no vamos a ser quitados de la agenda de Dios. Va a seguir pendiente aquella cita con Dios, y está en la Escritura. Dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, y allí voy a tener que presentarme delante de Dios, y allí vas a tener que presentarte delante de Dios, y lo harás vivo, porque Dios es Dios de vivos, es el que tiene el poder para dar vida. Dios te levantará para que te presentes delante de Él. Y la pregunta será: ¿obedeciste
¿Hiciste mi voluntad? ¿Qué hiciste con la invitación que te di? Hijo, ven hoy a trabajar en mi viña. Dijiste primero no quiero, pero después el Espíritu Santo trabajó en vos y pudiste decir que sí. O dijiste al revés, dijiste sí voy y aceptaste de buena gana, pero después te volviste a lo tuyo y no hiciste la voluntad del Padre, la voluntad del Creador. La Agenda 2021 es la que Dios tiene para ti. La parte más importante es la voluntad de Dios. Y no es para realizar solamente un día. Llevamos recién el primer mes y los primeros días del año. No es para hacer en los primeros días. La agenda de Dios incluye todos los días y las 24 horas del día. Hacer la voluntad de Dios. Y su primera voluntad, dice la Escritura, que es que ninguno perezca. Dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento de la verdad. Otra Escritura dice que no es la voluntad de Dios que se pierda uno de estos pequeñitos, uno de sus seres que Él ha creado, por más insignificante que se crea o incluso que los hombres lo consideren. No es su voluntad que se pierda, su voluntad es que se salve, y por eso te envía la invitación, por eso te muestra su agenda en la que no vas a desaparecer, que se va a cumplir porque Él lo va a hacer. Sus promesas son fieles, son verdaderas. Si Él te promete salvación y vida eterna, eso es realmente lo que te va a dar. Muchos de nosotros hemos aceptado esta invitación de parte de Dios. Algunos hemos hecho como uno de estos hijos que primero dijo no voy, pero después se arrepintió. Algunos nos ha sucedido así. Hemos estado un tiempo alejados de Él, meditando, y el Espíritu del Señor habló a nuestro corazón y pudimos ir a su viña y pudimos disfrutar de los frutos que había allí en su viña. Los frutos, como dice la Escritura, de la aflicción de su alma. Otros dijeron sí voy, pero nunca fueron. Dijeron sí voy en la vista, en lo exterior, pero en lo interior nunca fueron. Uno puede verlos en las reuniones, tal vez están hoy conectados acá por este medio, y ellos pueden cantar, pueden hablar, pueden leer, pueden mencionar el nombre de Dios, pero en su corazón no está Dios. No han obedecido a la voluntad de Dios, no han entrado a la viña del Señor a disfrutar de sus frutos. Están fuera. Hay otra agenda en el Evangelio de Lucas, que no lo vamos a leer por el tiempo, solamente le vamos a mencionar, y se trata de también un padre y dos hijos. El padre representando a Dios, los hijos representando a los hombres. Y el menor de esos hijos le pidió a Dios, tenía su agenda preparada, y en su agenda le pidió a Dios todo lo que le correspondía para irse lejos de la casa de su padre y para disfrutar allí con amigos. Pero dice que eso le duró muy poco, y cuando se acabó, se moría de hambre, y nadie le daba alimento. Pero en un momento volvió en sí, y se acordó, reflexionó y meditó sobre la bendición de la casa del Padre. Y dijo, en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Los jornaleros, las personas que trabajan allí por un salario diario, tienen abundancia, y yo que soy el hijo, me muero de hambre, lo he desperdiciado todo. Hay personas así, muchos de nosotros tal vez estamos en esa situación. Somos hijos del Creador de los cielos y de la tierra, de aquel que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, de aquel que es rico
no solamente en oro y en plata, sino que es rico en vida, porque es la esencia misma de la vida. Y sin embargo, las personas, algunas, se mueren de hambre, padecen de hambre. Este hijo, que era el hijo menor, de allí de Lucas 15, reflexionó y volvió en sí, y dijo: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus empleados, de tus jornaleros. Y dice que allí en ese momento él redireccionó o recalculó, para usar una palabra moderna, recalculó su agenda, la redireccionó, la escribió de nuevo. Aunque ya tenía algo escrito abajo, puso arriba el arrepentimiento. Y dice: me levantaré e iré. Pero no solamente quedó en escritos, no solamente quedó en proyectos, sino que dice que levantándose vino a su padre. ¿Y qué sucedió? La escritura dice que cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Estaba observando y le estaba esperando. Pero no solamente le estaba observando y esperando, sino dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta fue la reacción del padre. Recibir el abrazo y el amor de ese hijo fue algo que nunca había experimentado. Él siempre había estado en la casa del padre y había disfrutado del pan, de los cabritos, de las fiestas, de todas las preparaciones que había en esa casa, de las riquezas, pero nunca había disfrutado del abrazo de su padre, y en esta condición de necesidad y de desesperación en la que se encontraba. Si te encuentras en esa situación de desesperación, de tristeza, sin ganas de vivir, sin proyectos en tu vida, incluso hay personas que en su agenda tienen digamos, meta o como propósito, como principal ocupación el suicidio. Hay muchas personas así. En este año pasado, justamente, hay muchas personas que han puesto en su agenda eso, el suicidio, y muchas lo han llevado a cabo. Tal vez estás en esta situación de desesperación. Reflexiona y escucha la invitación del Padre. Observa al Padre mirándote. Obsérvalo con sus brazos abiertos, no para reclamarte nada, no para pedirte el precio de algo, porque Él ya pagó en la cruz, sino con sus brazos abiertos, misericordiosos, para abrazarte, perdonarte y darte gozo y vida. Este hijo se levantó y volvió. Y dice que su padre, estando lejos, lo vio, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre lo interrumpió y dijo a los siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Vestidle como un hijo mío. Allí estaba el padre, estaban los siervos y estaba este hijo. El padre vestido como el señor, el dueño de aquel lugar, una persona rica de importancia, los siervos vestidos adecuadamente como siervos, y el hijo que había perdido todo, vestido como un verdadero hijo, perdonado, restituido a su antiguo lugar. Dice la escritura que el padre dijo: matad el becerro gordo y preparadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así fue el recibimiento que le dio el Padre. Si te encuentras triste, si te encuentras con tu agenda vacía o con tu agenda negra, no dudes en escuchar la voz de Dios. Presta oído al Espíritu Santo que le habla a tu alma diciéndote ven a Cristo, ven a Dios, para entrar en su fiesta, para disfrutar de la vida
y de la vida eterna. Mencioné que en ese relato había un padre y dos hijos. El otro hijo siempre había estado en la casa del padre, era el mayor, pero tampoco había disfrutado nunca de los bienes del padre. Aunque había recibido lo que le correspondía, sin embargo ese hijo no disfrutó los bienes del padre. Es verdad que el menor se fue lejos y los malgastó. El mayor no los malgastó, y no los malgastó porque él quería más. Cuando llega el hijo menor, dice que él escucha la fiesta, escucha la música, y llama a los siervos y pregunta, ¿qué es lo que sucede en casa? Los siervos le contestan, tu hermano, el menor, ha vuelto y tu padre está haciendo una fiesta. Y él, conociendo la vida de su hermano menor y sabiendo lo que había en su agenda, dice que se enojó y no quería entrar. Primero se enojó contra su hermano porque había malgastado los bienes de su padre, pero luego se enojó con el padre y el resultado fue que quedó fuera de la casa del padre. Allí terminó su agenda, excluido de la casa del padre, y nunca pudo disfrutar, como su otro hermano, del abrazo, del cariño, del amor del padre, porque no hubo arrepentimiento en él. Él se creía justo y se creía merecedor del reconocimiento del padre. Sin embargo, él mismo demuestra que no era tan justo, porque hubo reclamos allí al padre, hubo críticas a su hermano, demostrando así que no era justo y que él pretendía más, en realidad pretendía todo lo que el padre tenía y no amaba a su padre. Se quedó fuera de la fiesta y fuera de la casa. No te quedes fuera de la agenda de Dios. ¿Qué sucede si uno se queda fuera de la agenda, de la parte de bendición de la agenda de Dios? Bueno, Dios tiene una parte en su agenda que es la parte de las recompensas y que es la parte del juicio. Habíamos mencionado, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Y allí en esa parte de las recompensas, del juicio, del castigo, es el juicio final y eso se va a ejecutar. Si no accedes a la parte de la gracia, de la bendición, de la salvación, de la vida eterna, entonces quedas expuesto a la otra parte de la agenda de Dios, la parte del juicio, la parte de la eternidad en el infierno. Y eso también es algo grande y es algo que no termina nunca, por eso la palabra eterna. No te arriesgues a ese lugar. La Escritura te llama, Dios te llama, el Espíritu Santo te habla y dice, ven a Dios. Oye su voz, acepta venir a su persona, arrepiéntete de tus pecados y obedece al Padre. Si quedas expuesto a esa parte de la agenda, dice la Escritura que es un lugar al que Dios llama el infierno, creado para Satanás y sus ángeles, o los que creen en Satanás. Los que creen en Satanás son los que rechazan la invitación de Dios. Y dice que es un lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Es un lugar terrible. Todos estábamos expuestos a ese lugar, pero un día Dios nos mostró su agenda y nos dijo, ven a trabajar en mi viña, ven a mi gracia, ven a mi misericordia. Y ven por medio de la sangre de Cristo. Pudimos ir a Él, muchos de nosotros, y hoy le agradecemos de habernos salvado. Quiera Dios que esa sea tu experiencia en esta mañana. Si no tienes alguna Biblia, para poder comprobar las citas que he ido dando, cualquiera de los hermanos del grupo te puede acercar una. Y si no, ellos tienen mi número y yo me comprometo a enviarte una Biblia para que puedas comprobar la invitación de Dios. Y también si ha quedado alguna duda en cuanto a lo que he dicho, algo para aclarar, ahí también está mi número, mi teléfono, me pueden mandar un mensaje y con gusto voy a contestar.
Muchas gracias por la atención en esta mañana y a la Iglesia de Florida por la invitación. Terminamos orando y agradeciendo a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por esta mañana, por la oportunidad, Señor, de leer tu palabra y por la oportunidad de hablarte de esta manera a ti, como hijos tuyos, y de hablarte de nuestras necesidades. Y Señor, gracias por la oportunidad de poder mostrar tu misericordia y tu gracia, la cual hemos alcanzado y la cual está disponible para todo aquel que sienta la necesidad. Por eso te rogamos para que tu Espíritu obre en los corazones necesitados, en aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, que les dé, Señor, el don del arrepentimiento y el don de la fe, para que puedan creer así en ti y escapar de las tinieblas, escapar del lazo de Satanás, escapar de la condenación eterna, escapar del infierno. Bendice tu palabra en los corazones en esta mañana y sigue hablándonos para bendición y vida de nuestras almas. Dejamos este tiempo y lo hacemos en el nombre y en los méritos del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos, y como les he dicho, estoy a disposición para cualquier cosa que deseen consultar o que necesiten. Adiós y que tengan buenos días.